Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de biología y geología. Hoy nos toca comenzar con el repaso de la primera y la segunda evaluación. Entonces, sobre todo dedicado estas clases para aquellos que hayan suspendido alguna de estas evaluaciones. En concreto, pues los que hayan suspendido la primera evaluación pueden aprovechar para repasar los contenidos que vimos en esta primera evaluación y vamos a empezar para ello con el tema 1. De todas maneras, los que tengáis aprobada esta evaluación y queréis echar un vistazo y repasar pues lo que vimos acerca del universo y de nuestro planeta, pues podéis hacerlo sin problema. Entonces, sin más, vamos a hacer un rápido resumen de las cosas más importantes que vimos. Y pues recordad que si tenéis alguna duda o queréis que os aclare alguna parte del tema que no se ha comprendido bien, me escribís por email o por Moodle, como ya sabéis. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño esquema de las partes más importantes o los aspectos más importantes de la unidad. Vamos a ver qué es el universo, los componentes, cuál fue su origen, qué teorías lo explican, qué unidades físicas de longitud vamos a utilizar, porque necesitaremos unas medidas especiales. Luego nos vamos a centrar en el sistema solar, ya que es el lugar donde se encuentra el planeta Tierra, y veremos todos sus componentes. Entre ellos, pues por ejemplo, las diferencias entre los planetas rocosos y gaseosos. Luego nos centraremos en la Tierra, vamos a ir de lo general a lo más concreto. En la Tierra vamos a ver qué características le hacen tan especial, qué componentes tiene, cuáles son los movimientos principales, y lo mismo con la Luna, el satélite de la Tierra, veremos sus movimientos, las fases, los eclipses, las mareas. Bien, esto es un poco el resumen de lo más importante del tema. Os sugiero que si queréis estudiarlo, pues paréis este vídeo, copiéis las imágenes, haced vuestros propios esquemas que os ayudarán pues a estudiar y prepararos esta unidad. Esta es mi propuesta de esquema. Vosotros podéis hacer algo similar o elegir o subrayar aquellos puntos que os parezcan a vosotros más importante o que presente más dificultad. Entonces, bueno, lo primero sería de todo, ¿qué es el universo? ¿No? Decir qué es el universo. No es fácil de responder esta pregunta. El universo sería, pues, todo el conjunto de la materia, la energía, el espacio, el tiempo y las fuerzas físicas que lo regulan. Eso es lo que sería el universo, ¿no? El conjunto de todas estas cosas. El universo podemos decir que está formado por unas unidades que llamamos galaxias. ¿Vale? Estas galaxias son cúmulos, son grandes agrupaciones de estrellas unidas por la gravedad, y hay bastante distancia, están separadas estas galaxias unas de otras, ¿no? En un espacio intergaláctico que decimos. Luego, además, las galaxias no están distribuidas homogéneamente, no están separadas unas de otras, sino que unas están más cerca formando agrupaciones, lo que se conoce como cúmulos de galaxias. Entonces lo que vamos a ir viendo es cómo se van formando, qué componentes hay en cada uno en las galaxias y luego en los sistemas solares y así continuamente. En el universo, además o dentro de las galaxias, podemos distinguir o están compuestas las galaxias por billones o trillones de estrellas. ¿De acuerdo? Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas, gas, polvo interestelar y que están unidas por la gravedad. Estas, a su vez, pues muchas de estas estrellas, no todas, pero muchas de ellas, tienen planetas girando a su alrededor. Y eso es lo que se le llaman sistemas planetarios. Las galaxias pueden tener muchas formas, pueden ser espirales, elípticas, pueden ser irregulares, tienen muchas formas. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, es una galaxia en forma de espiral. Y nosotros nos encontraríamos, como indica la diapositiva, en uno de estos brazos, ¿no? En uno de los extremos de la galaxia. Ya hemos dicho que
el universo está entonces formado por galaxias, dentro de ellas hay estrellas, muchas de estas estrellas pueden formar sistemas planetarios, con planetas dando vueltas, que estarían formados por planetas y muchos de estos planetas pueden tener también satélites. Aparte de esto, pues veremos que las galaxias también pueden encontrarse entre estas nubes de polvo, etcétera, pues nebulosas y luego muchos otros componentes más pequeños que pueden encontrarse dentro de los sistemas planetarios, como pueden ser cometas, asteroides, planetas enanos, etcétera. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos propuesto o se han propuesto diversas explicaciones a cómo se ha formado el universo, cómo se ha formado el mundo que conocemos. Estas explicaciones al principio serían mitológicas, fantásticas, luego las religiones más importantes pues han tenido su propuesta de cómo, o su explicación de cómo el mundo ha sido creado. Normalmente pues ha sido creado por una divinidad, por un dios. Pero a partir, digamos, de la Grecia clásica, de la Grecia antigua, aparecen las primeras explicaciones de tipo racional. Y, y entonces, bueno, pues aparecen varias explicaciones. El modelo, pues más. El modelo. Uno de los modelos más extendidos y que duró pues durante toda la Edad Media prácticamente, era el modelo geocéntrico. El modelo geocéntrico es muy intuitivo porque nos da esa sensación de que si miramos al cielo, nosotros no tenemos la sensación de movernos en la Tierra y sin embargo vemos que en el cielo los objetos celestes sí que se mueven. Por lo tanto, pues al principio era lógico pensar que las primeras explicaciones fuesen geocéntricas. ¿Esto qué quiere decir? Según esta teoría, la Tierra estaría en el centro del universo y todos los astros, todos los cuerpos celestes girarían alrededor de la Tierra. Bueno, esta explicación o esta teoría fueron observando distintos problemas y bueno, pues no fue hasta el modelo de Copérnico, que es el que se conoce como modelo heliocéntrico y que cambió completamente esta forma de ver el universo. Según el modelo heliocéntrico, el Sol estaría en el centro del universo y el resto de cuerpos celestes girarían alrededor del Sol. Bueno, pues luego Galileo demostraría esta teoría heliocéntrica. Esto estamos hablando ya del siglo XVII. Sin embargo, pues a partir del siglo XVII hasta nuestros días, las ciencias, la física, la química, matemáticas, geología, todas estas ciencias han obtenido, la astronomía, ¿no?, como una parte de la física, han obtenido un montón de información sobre el universo y nuestro conocimiento se ha ampliado mucho. A día de hoy no se considera que haya un centro del universo. Luego lo veremos un poco más adelante. El universo no tendría un centro, debido pues a su geometría tan especial. Y la teoría más aceptada actualmente, la teoría vigente, por así decirlo, el paradigma vigente, es el que se conoce como teoría del Big Bang, para dar explicación al origen del universo. Según esta teoría, hace 13.700 millones de años, toda la materia y el espacio y la energía estaban concentrados en un punto muy pequeño. Este punto se vuelve inestable y en un momento de repente explota. Esta gran explosión, que da nombre a la teoría, Big Bang significa gran explosión, hace que salga disparada, se expulse rápidamente toda esta materia y esta energía, sobre todo energía, liberando pues muchísimo calor, las temperaturas eran altísimas y además se produce una expansión del universo muy rápida. Esto hace que poco a poco la temperatura vaya bajando y comienzan a condensarse, comienza a aparecer la primera materia sólida. Antes era tanto el calor que todo estaba en forma de energía. Comienzan a condensarse los primeros átomos, moléculas, que se irían agrupando, se irían uniendo hasta dar lugar a las primeras
a las primeras estrellas. Ahí en ese momento es cuando pues comienza a haber luz en el universo. Antes se llamaba la edad oscura porque no teníamos, no nos emitía luz. Y estas estrellas se irían acumulando, formándose las primeras galaxias. Y conforme la temperatura fuese bajando, fuese enfriándose, según se va poco a poco expandiendo el universo, se va enfriando y comienzan a formarse los primeros cuerpos rocosos, los primeros planetas, asteroides, cometas que componen los sistemas planetarios. Esto es básicamente, así en resumen, lo que diría la teoría del Big Bang. Hay que recordar esto, que el universo se está expandiendo. Y se está expandiendo sin un centro, sino que todos los puntos se alejan los unos de los otros. Como si fuese, se suele representar con un globo. Si pintamos dos galaxias en la superficie de un globo, como estas que tenemos aquí, ¿verdad? El globo está poco hinchado y estas galaxias están muy juntitas. Pero si el globo se hincha, si el universo se expande, entonces las distancias entre estas galaxias aumentan. Y si pintamos una tercera galaxia, ¿vale? Un cuadradito de estos como los que hay ahí, esta distancia de aquí también aumenta. Esta galaxia que ahora se coloca aquí también aumenta su distancia respecto a estas dos. Luego no hay realmente un centro del universo, sino que todas las galaxias se estarían alejando las unas de las otras. Al principio, en los primeros segundos de la gran explosión, después de la gran explosión, esta expansión fue muy rápida y poco a poco fue bajando el ritmo y el ritmo ahora de expansión es mucho más lento que en esos segundos tan violentos, ¿no? Después del estallido inicial. Bien, para poder comprender el universo, conocer los sistemas rocosos, o sea, los sistemas planetarios, las galaxias, etcétera, no podemos medir estas distancias tan enormes en kilómetros, por ejemplo, porque pues es una unidad muy pequeña, o en metros. Necesitamos unidades más grandes de medida, y las dos unidades más importantes en astronomía, hay muchas más, pero estas son las que vamos a estudiar, son la unidad astronómica y el año luz. ¿Qué es la unidad astronómica? La unidad astronómica es una unidad de medida de longitud y se toma como referencia la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol, y que corresponde a unos 150 millones de kilómetros. Esta unidad, este segmento, ¿no? Este tramo de distancia desde el Sol hasta la Tierra, lo utilizaríamos como una regla, ¿verdad? Y con ella iríamos midiendo las distancias que hay entre los planetas. ¿De acuerdo? Así, entre dos planetas, pues puede haber una distancia dentro del sistema solar, digamos, pues de una unidad astronómica, de 1,2, 2 unidades astronómicas, etc. La siguiente unidad de medida o de la distancia es el año luz. El año luz es una unidad mucho mayor que la unidad astronómica y se define como la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, sabemos que la luz en el vacío se desplaza a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Luego os podéis imaginar, con esa velocidad tan rápida, si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, en un año recorrerá una distancia que es enorme. Tan enorme como 9,5 billones de kilómetros. Esta distancia se utiliza para medir la distancia que hay entre las galaxias. Bien, hablando de las galaxias, la galaxia en la que nosotros vivimos se llama la Vía Láctea, ya lo sabéis. Y dentro de la Vía Láctea hay muchas estrellas, una de ellas es el Sol. Y alrededor del Sol hay un montón de cuerpos celestes, de planetas girando en torno al Sol. Es lo que conocemos es lo que llamamos un sistema planetario. Nuestro sistema planetario, pues normalmente lo llamamos como el sistema solar. Y este sistema solar está constituido por el Sol, que es la única estrella, claro, es un sistema formado por una estrella, que es el Sol en nuestro caso, y un conjunto de cuerpos que orbitan alrededor. ¿Cuáles son estos cuerpos? Bueno, los más importantes son los planetas.
Luego también tenemos unos planetas más pequeñitos que son los planetas enanos. Tenemos también satélites, ¿no? Estos cuerpos rocosos que giran alrededor de los planetas. También tenemos asteroides. Y por último, los cometas. Los cometas son cuerpos, masas de polvo y hielo que tienen órbitas muy excéntricas. Ya veis, esta es la trayectoria de un cometa, del cometa Halley nos ponen aquí, pero hay muchos. Y que al moverse alrededor del Sol se acercan mucho, pero luego se separan y se van muy lejos, tan lejos como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Entonces, bueno, estos son los componentes del sistema solar: el Sol, los planetas, los otros cuerpos más pequeños y los satélites. Es importante saberse todos los componentes en orden de distancia al Sol. ¿Cuáles son estos componentes? Bueno, pues si lo vamos a dibujarlo aquí, si aquí tenemos el Sol, aunque sea un poco pequeño, vamos a tener primero unos planetas, que son los planetas rocosos. El primero es Mercurio, luego tenemos Venus, luego la Tierra y luego Marte. Entonces, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Además de estos planetas rocosos, después tendríamos lo que se conoce como el cinturón de asteroides. Es una banda de rocas que están entre Marte y el siguiente planeta, que es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. ¿Por qué tenemos este cinturón de asteroides? Bueno, aquí debería haber un planeta, pero la atracción gravitatoria de Júpiter es tan grande que no permitió que estos trozos de roca se juntasen para dar lugar a un planeta. Entonces tenemos esta banda que es el cinturón de asteroides. Más allá del cinturón de asteroides tenemos los gigantes gaseosos, los planetas exteriores, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos son los 4 planetas gigantes gaseosos más exteriores. Después tendríamos lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, que es también una masa de fragmentos de roca muy lejanos. Casi no conocemos nada aparte del cinturón de Kuiper, más que algunos planetas enanos que puede haber allí. Plutón estaría, ¿verdad?, muy alejado, estaría por el cinturón de Kuiper. Y luego tendríamos lo que se conoce como la hipotética nube de Oort. Este es el cinturón de Kuiper y nube de Oort. Entonces, digamos que estos son todos los elementos en orden de distancia al Sol. Además de ello, bueno, pues hemos dicho que los cometas provendrían del cinturón de Kuiper y la nube de Oort y se acercarían mucho al Sol en su movimiento. ¿Qué diferencia hay entre los planetas interiores o rocosos y los planetas exteriores o gaseosos? Bueno, los planetas interiores son pequeños, como su nombre indica, ¿no?, de planetas rocosos. Están formados por una superficie rocosa y un núcleo sólido, núcleo metálico, y tienen una atmósfera poco extensa, y una característica es que no tienen anillos, no tienen sistema de anillos y tienen muy pocos satélites. 0 o 1 o 2. Los planetas exteriores, sin embargo, son muchísimo más grandes que los planetas interiores. Generalmente están en estado gaseoso, aunque su núcleo pueda estar congelado. La atmósfera es muy extensa y suelen tener sistemas de anillos, como el de Saturno, pero también Urano y Neptuno también tendrían un sistema de anillos, aunque más débil. Y además tienen muchos satélites. Tienen pues más de 20 satélites, unas cantidades enormes. Así que estas son las principales diferencias entre uno de estos planetas y otros, ¿no? Los planetas interiores y los exteriores. Decir, bueno, que Plutón, que se encontraría más allá de Neptuno, se considera, aquí lo tenéis, un planeta enano. Hay varios planetas enanos, como Ceres, Eris, Makemake, Haumea, hay muchos planetas enanos.
Plutón sería uno de ellos. Y ya sabéis que esto cambió, me parece que fue en 2006 cuando cambió la definición, porque pues es muy excéntrico, no está limpia su órbita de otros cuerpos, es decir, casi forma un sistema doble con su principal satélite que es Caronte. Entonces, bueno, pues no reúne las características que consideramos ahora que debe tener un planeta. Por eso se le considera, pasó a la categoría de planeta enano. Pues bien, una vez visto los componentes principales del sistema solar y las características generales de los planetas, hay que empezar a hablar de la Tierra. Nuestro planeta, que es un planeta muy singular. La Tierra es el único planeta que conocemos que tiene vida. ¿Y por qué es posible la vida en la Tierra? Bueno, pues tiene una serie de características que han hecho que esta vida pueda desarrollarse. ¿Cuáles son estas características? Lo primero es la temperatura de la superficie. Esto es importante. Sabéis que para que haya vida tiene que haber agua líquida. Si no hay agua líquida, no puede haber vida tal y como la conocemos. Y para que el agua esté líquida tiene que estar entre 0 y 100 grados de temperatura. ¿Por qué la superficie de la Tierra está en torno a estas temperaturas? Porque primero, la distancia al Sol es adecuada. Si estuviese más lejos, haría mucho más frío. Si estuviese más cerca, haría demasiado calor. Entonces está en una posición idónea para que haya agua líquida. Pero es que además tiene una atmósfera con muchos gases, bastante densa, y con gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Eso hace que la temperatura sea un poquito más elevada y que esté en torno a unos 15 grados centígrados. Así puede haber agua en los tres estados, sobre todo en estado líquido, y eso permite que haya vida. Luego es el planeta rocoso más grande, tiene mucha masa y eso permite que se retenga, que sujete una atmósfera importante. Lo que hemos dicho, que el efecto invernadero que genera es esencial para mantener las temperaturas. Además, puede retener el oxígeno. El oxígeno es un gas que en principio no es necesario para la vida. La vida en el planeta Tierra, de hecho, apareció cuando no había oxígeno en la atmósfera, y el oxígeno que hay actualmente es precisamente producto de los seres vivos. Además, otra característica interesante es que es un planeta geológicamente activo, tiene volcanes, terremotos, etc. Esto quizás no sea tan importante para la vida, no sea algo imprescindible, pero por lo menos sí que afecta a los ecosistemas y a la vida como la conocemos actualmente. También tiene un satélite, que es la Luna, y que es responsable de los fenómenos como las mareas. Y la última característica es que la Tierra tiene un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio sirve de pantalla protectora, de capa protectora de los rayos solares. Si no estuviese este campo magnético, la radiación solar sería tan fuerte que eliminaría cualquier organismo vivo. Entonces, esta capa protectora evita que lleguen las radiaciones y esto ha hecho que la vida en la superficie del planeta sea posible. Un fenómeno relacionado con el campo magnético terrestre, aparte de la brújula, es también las auroras boreales y australes, que precisamente se producen por el choque de estas partículas, de esta radiación solar contra la atmósfera. Quería mostraros también, en la página 13, nos habla del planeta Tierra y de sus componentes. Está formado por 4 sistemas importantes. Lo tenéis en la página 13. Entonces, la Tierra está formado por 4 sistemas. La geosfera, que sería la capa mineral y rocosa de la Tierra. Luego tendríamos la hidrosfera, que sería la envoltura o la capa donde se encuentran todas las aguas del planeta. Luego tenemos la atmósfera sería la envoltura gaseosa del planeta Tierra, y por último la biosfera.
La biosfera es aquella capa en la que se encuentran todos los seres vivos del planeta y se localiza entre la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Bien, estas son las capas o los sistemas más importantes en el que dividimos o de lo que se compone la Tierra. Vamos con los movimientos. Los movimientos ya son muy conocidos, ya los conocéis, así que los voy a explicar muy brevemente. Los movimientos de la Tierra principales tiene muchos, pero los que vamos a estudiar van a ser dos. Uno es el movimiento de rotación y otro es el movimiento de traslación. El movimiento de rotación de la Tierra es el movimiento o el giro de la Tierra sobre su propio eje. Este movimiento dura 24 horas. Tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma 24 horas. Y este movimiento es responsable de los días y de las noches. El otro movimiento es el movimiento de traslación, que es el movimiento que realiza la Tierra girando alrededor del Sol. Y este movimiento tiene un periodo de traslación de 365,25 días aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que cada 4 años, como el movimiento dura 1 año y un cuarto de año, cada 4 años hay que sumarle un día. Luego tendremos un año de 366 días, que es lo que se conoce como año bisiesto. Este movimiento de traslación es el que produce, es el responsable de los cambios de estaciones, de las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. La Luna es el único satélite natural que tiene el planeta Tierra. La Luna también realiza una serie de movimientos, son muchos, pero vamos a centrarnos en dos. Uno es el movimiento de rotación de la Luna, que es el movimiento que la Luna realiza girando sobre su propio eje. Este movimiento dura 28 días. Y luego tenemos el movimiento de traslación alrededor de la Tierra, que este movimiento también dura 28 días. Al durar estos movimientos más o menos lo mismo, el efecto que se produce es que desde la Tierra nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. Hay una cara, una parte trasera, por así decirlo, de la Luna que nosotros desde la Tierra nunca podemos ver. La Luna pues la vemos porque refleja la luz del Sol. Dependiendo de cómo se refleje esta luz, nosotros podemos ver más o menos parte de la Luna iluminada desde la Tierra. Entonces, esto es lo que da lugar a las 4 estaciones. Perdón, las fases de la Luna. Aquí en este esquema es donde podemos ver las fases más importantes. Vamos a empezar con la Luna nueva, por ejemplo. La Luna nueva, desde la Tierra vemos la cara oscura. El cuarto creciente vemos solamente la mitad iluminada. La luna llena vemos la mitad iluminada. Y en el cuarto menguante vemos solamente una mitad. Luna nueva no vemos nada. Luna llena vemos desde la Tierra, en la luna llena aquí, toda la cara iluminada, toda la luna completa. Vamos a ver si en este gráfico de aquí, aunque no se mueva, lo podéis ver más claramente. Si esto es la Tierra y esto es la Luna y esta es la luz del Sol, la luz del Sol está iluminando esta parte de la Luna y desde la Tierra lo que vemos es precisamente la zona de sombra. Es decir, en esta posición, desde la Tierra, no se está viendo la Luna, porque vemos precisamente la parte no iluminada. Esto es lo que se conoce como luna nueva. ¿De acuerdo? En la posición contraria, si pudiese dibujarlo aquí, muy bien, aquí puedo dibujar la luna. Los rayos del sol van a iluminar esta cara de aquí y sin embargo esta otra la vamos a ver en sombra. Bueno, o va a estar en sombra. Luego, desde la Tierra, nosotros vamos a ver la luna iluminada. Esto es lo que se conoce como luna llena. Y aquí está nueva. En la parte de en medio de la trayectoria, desde la Tierra, vamos a ver
vamos a ver media luna iluminada y media luna en sombra. Esto sería cuarto creciente. Y en esta otra parte de aquí, pues lo contrario. Vamos a ver mitad de la luna en sombra y la otra mitad iluminada porque le está dando la luz del sol. Luego, este de aquí le vamos a llamar cuarto menguante. Porque va, digamos que hacia la luna nueva. Se va haciendo de completamente iluminada, se va reduciendo la parte iluminada, va aumentando la de sombra hasta que ya no vemos, hasta que la luna ya no se ve nada. Por lo tanto, se dice que va menguando, se va haciendo más pequeña. Y de luna nueva que no vemos nada hasta verla completa se llama cuarto creciente, porque la sensación que da es que vamos viendo cada vez más parte de la luna iluminada. Muchos pensaréis, bueno, ¿y aquí por qué vemos la luna si el sol, si la Tierra estaría tapando la luz, ¿no? Estaría en la zona de sombra. Bueno, pues esto ocurre porque si esta es la Tierra, este es el plano de la eclíptica en el que gira, y este es el Sol, ¿verdad? Y la Tierra gira en este plano a lo largo de este eje. La Luna, esto es muy exagerado, pero la Luna gira en un plano inclinado. Este plano nunca, no siempre está en esta posición, es un plano inclinado pero que va cambiando de inclinación. Entonces, en este caso, aquí el Sol está iluminando toda la Luna y desde la Tierra vemos toda la Luna iluminada. Este caso sería el caso de la luna llena. Solamente aquellos casos de luna llena en los que el plano de la Luna se encuentra o coincide con el de la eclíptica, entonces es cuando se produce un eclipse lunar, más o menos. ¿Vale? Aquí estarían las fases de la luna que os he explicado anteriormente. Este es el caso que os comentaba. Cuando coincide que la luna que estaría llena, ¿verdad?, pasa justo, o la Tierra está interpuesta justo entre la luna y el sol, entonces la sombra de la Tierra tapa la luna y es lo que se conoce como un eclipse. Un eclipse en el que la luna ha sido tapada por la sombra de la Tierra. Esto se llama eclipse lunar. Habría varias zonas. En las zonas de umbra es donde se ve un eclipse total. En las zonas de penumbra solamente se verían eclipses parciales. Lo mismo ocurre con el eclipse de sol. En el eclipse de sol, las distancias son tan grandes que aunque el sol es enormemente grande y la luna es muy pequeñita, pero al estar tan alejado el sol, nosotros vemos en el cielo que el sol y la luna tienen un tamaño similar. Por eso a veces cuando se interpone justo la luna entre el sol y la tierra, esta puede llegar a tapar, como se ve en esta imagen, el sol. Esto es lo que se conoce como un eclipse solar. El sol se tapa, eclipse solar. ¿Y el que lo tapa? Pues lo tapa la luna. Entonces aquí veis que la luna produce una zona de sombra, que es la umbra. Este punto de sombra tan fuerte es donde se vería un eclipse total de sol. Esta zona de penumbra, que es más gris, hay menos sombra por así decirlo, en estas zonas veríamos solamente un eclipse parcial, es decir, no se taparía completamente el sol, sino solo, como aquí, pues una parte. Y el último punto es el de las mareas. La luna, por su peso, por su masa, tiene una atracción gravitatoria hacia la Tierra y la Tierra hacia la luna. Entonces, esta fuerza de la gravedad tira, atrae, ¿verdad? Como indica esta flecha, la luna atrae el agua del mar, haciendo que ésta se deforme, como el agua líquida puede fluir, aumenta el nivel del mar en esta zona del planeta. En esta zona y también en la opuesta. Bueno, pues esto es lo que es en estas zonas donde el mar, el nivel del mar aumenta o tiene su punto máximo, se conoce como marea alta. Marea alta. Y en los puntos perpendiculares, en estas zonas del planeta, el mar tiene o alcanza su nivel más bajo y es lo que se conoce como marea baja.
y tenemos una aquí y otra aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que un punto de la Tierra, según va rotando, va a ir pasando por zonas de marea alta, luego irá pasando por la marea baja, luego tendrá otra marea alta y por último otra marea baja hasta volver, hasta completar una vuelta entera, es decir, un día entero y volver al punto inicial que hemos considerado que sería el de marea alta. Por lo tanto, a lo largo del día hay 4 puntos de marea máxima, 2 de marea alta y 2 de marea baja, cada 6 horas aproximadamente. Y esto es el resumen de la lección. Espero que os haya servido para entenderlo mejor, para repasar aquellas cosas que ya habíamos visto en clase. Como siempre, si tenéis dudas me podéis escribir al correo electrónico por Moodle y yo trataré de explicaroslo mejor. Así que nada, con esto nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.